Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor. Dale una ofrenda de palmas fuertes al Señor. Qué alegría poder verle acá en la casa del Señor. Estar todos juntos, reunidos en este lugar, buscando de la presencia del Señor. Le cuento, hoy tenemos Santa Cena. Qué bendición. Amén, amén. Usted dirá, pues, ¿por qué se alegra tanto por la Santa Cena? Porque la Santa Cena tiene muchas promesas. En la Santa Cena hay un gran poder que la iglesia muchas veces ha dejado a un lado, y nosotros no podemos hacer eso. Debemos de buscar esa relación con el Señor, y para buscar la relación con el Señor y ser parte de Él, debemos de ser parte de su carne y parte de su sangre. Hacer que el Señor crezca en nosotros, y para que Él crezca en nosotros debemos de recibirle a Él, no solamente en espíritu, pero también en cuerpo y sangre. Amén. Y eso es lo que la palabra nos enseña con respecto a la Santa Cena. Pero bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos, bienvenidos a aquellos que nos escuchan desde su casita, por medio de sus pantallas. Gracias por permitirnos entrar a su hogar de esta manera. Y obviamente casa llena ahora, gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, que alegre. Hoy obviamente es la última Santa Cena del año, y es una celebración grande. En sí, la única celebración establecida en la Biblia para nosotros como cristianos es la Santa Cena. Hay dos mandamientos que el Señor dejó, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Y muchas veces gente no se bautiza, y la mayoría no toma la Santa Cena porque lo toman como algo tan simple, y son mandamientos de parte del Señor. Pero bueno, oremos. Acompáñenme. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor amado, buscando de tu palabra, buscando de tu presencia, buscando de tu bendito amor, y que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, llevando esa palabra con revelación dentro de nosotros, dentro, Señor, del corazón de la iglesia. Que la iglesia, tu amada, no se olvide jamás de ti, Señor. Que tengamos ese amor, ese deseo, esa desesperación por estar cerca de ti, por escucharte, por abrazarte. Hoy venimos ante ti esperando, Señor, esa palabra de bendición para nuestras vidas, para nuestro ser, bendito Padre, para poder caminar y mantenernos, Señor, bendito en tu camino hasta llegar a tu presencia, poder estar contigo, no solamente un momento, sino para siempre. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. Bendigo este pueblo, bendigo todo aquel que nos escucha, que nos ve, Padre Santo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, toma control, Señor, de nuestro espíritu, toma control, bendito Dios, de este momento, y que sean tus palabras, Señor, que sean tus palabras saliendo de mis labios hacia el corazón de cada uno de tus ovejitas, de tu iglesia, de tu novia. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Como le decía, es Santa Cena, y quizá aquellos que nos están viendo nos dirán, ¿será que podemos llevar a cabo la Santa Cena acá en la casa, escuchando la palabra? Claro que sí. Como le decía al principio, este es un mandamiento. Esto no es algo que sale del hombre, de que cuando yo quiera, si yo quiero llevarlo a cabo. No, este es un mandamiento de parte del Señor. Quizás en la iglesia donde usted se reúne, o quizás si es parte de este ministerio, usted puede tomarlo si es parte del ministerio. Pero si se reúne en otra iglesia y quizá ahí no lo llevan a cabo, eso no tiene ningún problema para con el Señor, de que usted tome la Santa Cena. Una vez más, este es un mandamiento, y el Señor dice, hacerlo cada vez que podáis. ¿Por qué? Porque hay un poder inmenso, un poder grande en el pan y en el vino, cuando nosotros lo hacemos por fe y en obediencia al mandamiento de Jesucristo. Hay cambios en nuestra vida, hay cambios en nuestro ser. Amado hermano, hay sanidades en nuestro ser, hay vida que se despierta en nosotros, partes en nosotros que estaban muertas. El Señor las aviva, las vuelve a la vida. Su espíritu vuelve a la vida, su alma vuelve a la vida, su cuerpo, amado hermano, vuelve a la vida. Son promesas de parte del Señor.
para cada uno de nosotros. Por eso es importante la Santa Cena, pero debemos de entender por qué nosotros, de dónde viene la Santa Cena, qué es lo que representa todo esto. Y algo que el Señor esperaba en aquellos días fue la última cena. Esa última cena que se llevó. Hoy es la última cena del año. Le decía ahora temprano, por la mañana, estamos en el último mes, que es el número 12. El 12 es figura de gobierno, amado hermano. La Santa Cena, esta última cena, en este último mes del año, para nosotros que en nuestro corazón, por medio de la fe, tomemos esta palabra de gobierno para nuestras vidas, algo que esté pasando, que está pasando quizá en su vida, hoy sea esa última cena que nos trae el gobierno a nuestro espíritu, a nuestro ser, a lo que nosotros estamos viviendo, quizá aquello que nos está molestando y que no hemos podido disfrutarlo porque ha habido temor. Quizá el coronavirus le digo a usted, ay, tienes que tener temor de mí, pero yo le digo que hay alguien que ha sido coronado y ese quitó todo temor. Amén. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Así que todo aquello que ha estado moviéndose en tu vida, en tu casa, en tu hogar, que te ha dado temor, que aflicción, enojo quizá, ¿verdad? Porque quizá están enojados porque perdieron su trabajo, porque quizá algún ser querido partió, o quizá no tienes lo que pudiste haber tenido si no hubiese pasado todo esto y hay un enojo en ti, una molestia. Hoy te digo, toma autoridad, toma control, que este momento sea para ti un momento de reflexión y un momento de fe para tomar el gobierno de tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra acerca del gobierno que tomó el Señor Jesús? Dice que Él, después de que todo se le fue puesto a Él, todo se le fue dado a Él, al final de todo, Él devuelve ese gobierno al Padre. Así también nosotros hoy tomamos ese gobierno, el gobierno sobre todas las cosas que están afectando nuestras vidas y que hemos tomado ahora el control en el nombre poderoso de Jesús. Ahora se lo entregas al Señor Jesús y te digo algo, el Señor hará grandes cosas en tu vida de ahora en adelante, porque la fe en Cristo Jesús nos hace victoriosos. Amén. Entonces hablamos de esa última cena que para muchos ha sido una inspiración, decía ahora temprano, inspiración para pintar. Leonardo da Vinci pintó la Santa Cena, aunque no pintó bien, por muy bonita y por muy cara que sea la pintura, porque no era una mesa así, ni eran los discípulos de esa manera, ni se veían así. Pero, amado hermano, fue inspiración. Hay inspiración para películas, hay inspiración para muchos de los que han escuchado este momento. Hay inspiración incluso para hacer burla de ello. Hay películas, hay caricaturas, hay personas que hacen mofa de todo esto. Pero para nosotros, los que hemos creído, este fue un momento muy crucial en la vida del Señor Jesús y crucial en nuestra vida. Porque en esa mesa, en esa última cena, se llevó a cabo algo muy importante para ti, para mí, para la iglesia del Señor Jesús. Estaba iniciando algo grande en ese momento. Por eso el Señor Jesús en Lucas capítulo 22 y versículo 14 en adelante dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amado hermano, si lo vemos de esta manera, el deseo del Señor Jesús de estar a la mesa con todos sus discípulos para hacer algo antes de padecer, no era la alegría porque iba a padecer, era la alegría porque algo grande venía para nosotros. Aunque para él fuese sufrimiento, aunque para él fuese muerte, él estaba contento, él estaba alegre, porque él estaba derramando la gracia de parte de Dios para su iglesia, para su pueblo, para todo aquel que creyera en él. Ese era el momento crucial. Hermano, aquel niño que nació, que los ángeles se regocijaron, que cuando él nació fueron a avisarle a los pastores. Dice que ellos veían los ángeles, amado hermano, alegres saliendo del cielo y la tierra, volando, y les dijeron: hoy ha llegado algo grande a sus vidas. Aquel bebé creció
Era lleno de gracia, de sabiduría, crecía en gracia y sabiduría y en tamaño, dice la palabra. Aquel niño disfrutó, aquel niño empezó a crecer. A los 12 años él sabía que debía de estar en el templo, en la casa de su padre. A los 12 años estaba preguntándole a los sacerdotes. A los 12 años le dice a sus padres: ¿por qué me buscan? ¿Por qué están afligidos? Que no saben que en la casa de mi padre he de estar. Aquel niño que creció se hizo un adulto y a los 30 años empezó un ministerio para enseñar acerca del reino de Dios, del reino venidero, de la salvación por medio de Él, de creer en todo aquello que el Señor había hecho para nosotros y preparado para nosotros. Aquel varón que sabía que iba a llegar un día, una hora, un momento en que todo eso que él estaba enseñando, para lo que él había nacido, iba a ser entregado en ese instante, en esa hora. Pensando, amado hermano, en el sufrimiento, en todo lo que tenía que pasar, pero que era valioso. Amado hermano, yo te pregunto a ti, ¿cuántos te dicen a ti todos los días que eres valioso para ellos? Quizá te lo dice tu mamá, tu esposa, tu esposo. Pero si te encuentras a alguien en la calle, creo que hasta te hacen unas malas miradas, ¿verdad? Tal vez te ves mejor que la otra persona. Te echan la mirada de cabeza hacia los pies y de los pies hacia la cabeza. Dicen: este me cae mal. Pero el Señor no te ve de esa manera. El Señor, cuando le dijeron: tú eres el sacrificio perfecto, para que cada uno de ellos reciba la salvación. Amén, amén. Pero para que seas el sacrificio perfecto, no es solamente de presentarte allá en la tierra junto con ellos. Para que seas el sacrificio perfecto, tienes que pasar sufrimiento, porque a ellos les tocaba sufrir, porque eran pecadores, porque heredaron el pecado de parte de Adán, y ellos empezaron a pecar y hicieron peores cosas. Y ahora, para que seas el sacrificio perfecto, porque a ellos les tocaba padecer todas esas cosas en la carne, ahora tú tienes que padecer por ellos lo que a ellos les tocaba. Y en esa mesa él dice: cuánto deseé que llegara este momento de comer la Pascua con ustedes, porque en ese instante se iba a firmar el contrato sobre esa mesa para que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo recibiéramos, amados hermanos, la oportunidad de ser salvos, de escapar de la muerte, de escapar del sufrimiento, de escapar de la muerte eterna. El Señor estaba en ese instante alegre, a pesar de que iba a sufrir. Estaba alegre por ti, por mí, por el mundo entero. Ese es el Señor Jesús, cuando dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Los discípulos no entendieron. El Señor sabía que venía para él. El Señor sabía para el momento. Fíjate, amado hermano, que para este instante él había nacido. Él nació siendo rey. Él nació siendo santo. Él nació siendo el Hijo de Dios. Pero había un propósito para ese nacimiento. Y el propósito de ese nacimiento era este instante en el cual estaba sentado a la mesa y poder decirle a sus discípulos: se ha llegado la hora del propósito de mi vida en este mundo, y es sufrir por ustedes, recibir todo lo que les tocaba a ustedes, la muerte en un madero, donde la palabra dice: maldito aquel que muera en un madero, que sea colgado en un madero. Y él fue ahí porque nosotros habíamos recibido esa maldición, y él se hizo maldición por nosotros. Gloria a Dios. Hermano, él estaba esperando ese momento para liberarnos de todo eso. Tú te puedes imaginarte eso, hermano. Alguien esperando sufrir para que tú seas liberado. Alguien esperando ser crucificado para que tú seas liberado. Hermano, hace mucho, perdón que traiga esto a relucir, en cierta ocasión estábamos viendo una película
Y eran dos detectives y tenían que ir a hablar con el jefe, pero lo que le iban a hablar iba a resultar que los iban a regañar, a decir, o quizá incluso a despedir, ¿verdad? Y van los dos caminando y uno dice, sí, vamos a decirle, vamos a hablarle. Cuando de repente solo llegó uno y el otro estaba amarrándose el zapato. No quiso ir con el otro porque no quería recibir el regaño junto con él. Por un regaño se quedó atrás, no quiso ir más allá. Entonces ahora imagínate, amado hermano, el Señor pudo tomar la decisión en esa mesa de decir, no, que paguen ellos. Ellos son los pecadores. Ellos son los que se apartaron de ti. Ellos son los que no quieren nada contigo. Yo he estado a tu lado siempre. He estado a tu derecha. He estado fiel, te he amado siempre. Que lo hagan ellos. Él pudo tomar la decisión, estaba en todo su derecho. Porque te cuento, nadie le quitó la vida al Señor Jesús. Él la entregó por nosotros. Aleluya, amén, amén. Pero Él no hizo eso, él no se apartó, él no se fue para atrás, Él no se echó para atrás. Él dijo, cuánto deseé tomar esta Pascua con ustedes, porque este es el momento. Antes de sufrir, yo quería estar reunido aquí con ustedes. Romanos 6:23. Para aquellos que no creen que nosotros éramos los que éramos dignos de morir. Por eso es importante que recibas al Señor Jesús en tu corazón. Por eso es importante que confesemos al Señor Jesús en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros busquemos del Señor Jesús y nos alimentemos de Él en todo momento. Por eso es importante que nosotros no dejemos de congregarnos. Porque es necesario comer, alimentarnos del Señor Jesús. Porque está el maná, que es la palabra del Señor Jesús. Es el agua, la roca que los acompañaba, que es también palabra para nosotros. Pero necesitamos más que el maná y el agua del desierto. También necesitamos el pan y el vino, que es la Santa Cena. Amén, amén. Porque aquellos que comen solo maná pueden quedarse tendidos en el desierto. Pero aquellos que comen la Santa Cena tienen una promesa. Amén. Por eso hay muchos que impiden, dejándose guiar por espíritus, amado hermano. No es que ellos sean malos, pero abrieron puertas y permitieron ya no tomar, amado hermano, la Santa Cena, ya no buscar el bautismo, ya no hacer las cosas como deben de ser. Porque tú y yo, amado hermano, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir, Cristo Señor, eres mi Señor? Amén, amén. El Señor Jesús es nuestro Rey. Señor, amén, amén. Nadie puede confesar a Cristo como Señor si no es dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Por eso muchas veces nosotros no podemos. Usted ve personas que usted le dice, diga, el Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. No abren la boca. Cuando mi esposa me dice, ¿me amas? Y yo le hago molestando, ah, no, así no. Porque a usted no le gusta, porque eso como que no te creo muchito. Por eso es necesario confesarlo. Amén, amén. ¿Verdad? ¿Cuántos se vistieron bonito ahora? Amén. Usted hizo lo que pudo, ¿verdad? Usted se vistió, para usted se ve bonito ahí en el espejo, pero no espera solamente eso. Usted espera que la otra persona le, qué guapa, qué guapo, bien. Entonces usted parece pavo real, ¿verdad? Porque le gusta escuchar las palabras. Por eso el Señor dice en Romanos, todo aquel que confesare con su boca, no con la boca de otro, sino con su boca, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, es importantísimo. Ahora, la paga del pecado, porque nosotros heredamos el pecado por medio de Adán. Pero el Señor hizo una promesa en el Edén.
Le dijo a la mujer, le dijo a la serpiente que la mujer iba a tener un hijo y que ese hijo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Había una promesa. Pero mientras se llegaba esa promesa, había un pecado. Y ese pecado iba pasando en nuestra sangre. Por eso usted y yo necesitamos una sangre nueva. Aleluya. Amén. Necesitamos una transfusión de sangre. Amén. Amén. Y esa sangre la recibimos en este día, en estos días, cuando celebramos la Santa Cena. Amén. Amén. La fe en nosotros va a hacernos ver la realidad de las cosas. Nadie puede ver nada de lo espiritual si no tiene fe. Nadie puede creer en Jesucristo si no tiene fe. Porque hace más de 2000 años el Señor entregó su vida. Tú no lo conociste. Tú no viste cómo fue su rostro. Nunca escuchaste su voz. Pero es la fe la que te hace creer en Él. Es la fe la que te permite sentir lo que sientes cuando escuchas la palabra del Señor y dices: ese soy yo, Señor. Tú diste tu vida por mí. Tu sangre está derramada y se derramó sobre mí, sobre mi corazón. Hoy tengo vida porque tú tienes vida. Amén. 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 Solamente cuando tú tienes fe puedes recibir eso, puedes creer eso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, amado hermano, es vida eterna y solo la recibimos por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diga junto conmigo: Cristo Jesús Cristo Jesús es mi Señor. es mi Señor. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¡Ah, bendito Dios! Entonces, éramos merecedores del pecado, de la muerte, por medio del pecado. Pero ahora el Señor dice: este es mi tiempo. Para esto nací. Para dar mi vida. En la mesa, decíamos temprano, se toman las decisiones. La mesa representa un lugar de reunión donde se reúnen las personas para tomar decisiones, para hablar, para las cosas más importantes. Hablábamos que en la mesa es donde la familia se reúne. Hay horarios para sentarnos a la mesa, todos. En la mañana, a mediodía, por la noche. Y cuando no llegan decimos: te extrañamos. Ahí estaba tu lugar vacío. Porque la mesa es importantísima. El lugar de la mesa es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en ese momento que el Señor estaba sentado a la mesa con los discípulos y les dice: yo esperaba este tiempo, este momento. Porque hoy se va a llevar a cabo algo muy impresionante y grande. Que no muchos los van a entender hoy, pero en su momento lo van a entender. El poder, la magnitud de este momento. Como cuando usted se sentó y le hicieron el examen de ciudadanía y usted estudió 150 preguntas, amado hermano, y se las sabía todas de memoria y solo le hicieron 2. Pero usted las respondió porque se las sabía todas. Y cuando le dijeron: welcome, Bienvenido. bienvenido a los Estados. Y le hizo, sobre la mesa firmó y dijo: yes. Sí. Y hasta empezó a cantar. Yo empecé a cantar. Yo cuando salí pues enfrente del Señor que me entrevistó, no. Decía: I have the whole world in my hands. Hermano. Y llamé a mi jefe porque fue lo primero que me dijo: cuando te lo den, me llamas porque quiero celebrar contigo. Ya, le dije, ¡ah! Hasta limusina gratis me dio. En la mesa. Y el Señor dijo: va a pasar algo grande. He estado esperando esto. No quiero aquello que viene, no me gusta.
pero por amor no me importa. Yo sé que viene algo fuerte, algo duro, algo terrible para mi vida, para mi cuerpo. Voy a sufrir en el cuerpo, voy a sufrir humillación, voy a sufrir burlas. Amados hermanos, Él no le importó. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Aleluya, bendito Dios. La última cena, la última cena. Fíjese que en las cárceles, a los que están en la línea de ser ejecutados, les conceden, ellos le llamaban la última cena. Allá en Europa le llamaban la última cena, y todo era relacionado con esa última cena que el Señor llevó a cabo, porque estaba a punto de ofrecer su vida. Pero obviamente cero implicación, ¿verdad? Porque ellos estaban pagando por un pecado que ellos habían cometido, por un mal. Pero el Señor Jesús, mira, decíamos ahora, quizá alguno de ustedes dará su vida por su hijo. Si amas mucho a tu esposo o a tu esposa, darás la vida por tu esposo o tu esposa. Pero, ¿darás la vida por alguien que te hizo mal? No. Por alguien que cada vez que pasabas por la esquina te decían feo. Feo. Digo feo porque las damas no son feas. Los varones sí somos feos. Ah, bueno. Ah, no. Pensé que me amaba. Rápido se apartó. Aquel que te molestaba en el trabajo, aquel que te molestaba en el colegio, aquel hermano que te pegaba, que te quitaba las cosas. ¿Darás tu vida por un padre que te golpeaba porque se emborrachaba, porque tomaba drogas, o por una madre que se prostituía, que te abandonó, pero que es tu madre y tu padre, y aunque lo es y te hacía todo eso, y ahora te toca dar la vida, te dicen, ¿sabes qué? Para salvar su vida tenemos que poner a alguien más. ¿Puedes dar tu vida por ella? ¿Darás tu vida por alguien que te hizo mal a ti? Hermano, muchos dirán, bien merecido se lo tiene. ¡Ja! Hasta más te hubiera dado yo. Es más, y empezaron a hacer listas de todo lo que le harían al que le hizo mal. ¿Sabes cuánto? Mira, pregúntale al que está a la par tuya, ¿cuántas veces hablaste mal del Señor? Y eso, miren, cuando no tenías al Señor, hablaste pestilencia. ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. Yo soy Dios, decía. Yo soy quemando mi vida. Y ahora del cristiano. ¿Y por qué voy a ir? Pues, ¿y por qué lo voy a hacer? Pues, ¿y por qué tengo que hacer esto? Pues, también hacemos las cosas en contra del Señor. Sin embargo, el Señor lo sabía. Hizo todos los que hicieron mal. Él no vino a morir. Dice, amado hermano, que Él no vino a morir por los que estaban sanos, sino por los enfermos. Amén, aleluya. Él no vino a morir por los que estaban limpios, sino por los que estaban sucios. Porque los sacerdotes creían que ellos estaban bien limpios, ¿verdad? Pero no había ni uno solo. Es más, ahora el Señor nos dice, límpiate más. Así es. Porque tú y yo nos ensuciamos todos los días. Así es. Bueno, tú pues, yo no. Sí, porque amado hermano, ¿cuántas veces nosotros en el día pecamos? Aquellos que manejan, ¿verdad? Tú vas bien tranquilo escuchando la alabanza. Gloria, gloria, aleluya. Te pasa uno y se te fue la gloria y el aleluya. ¿Dónde está el policía cuando se le necesita? Le deseas mal. Si bien dice. Sí, bueno, yo te lo estoy diciendo así bien modosito, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionas tú? ¿Será que se te salen todavía guayabas?
Digo guayabas porque las guayabas tienen semillitas y tú las muerdes. Cuando no sabes qué es la primera vez, la muerdes y ¡ay, qué esto, qué es! Porque te lastiman los dientes, ¿verdad? No sabe qué es guayaba usted, ¿verdad? La hermana dice, yo sí, la que salía en Pedro Infante. ¿Verdad? Denle una prenda de palmas al Señor, hermano. Era necesario que alguien diera su vida por nosotros. Alguien sin pecado. Alguien limpio. Los discípulos no lo entendieron. El pueblo de Israel no lo entendió. El mundo entero no lo entendía. A Israel se le dio una ley de llevar a cabo cada vez, cada año, haciendo sacrificios de animales no para el perdón de los pecados, pero sí para cubrir los pecados. Es una gran diferencia. Perdón de pecados es quitarlos, desaparecerlos. No más, no more, that's it. Pero cubrirlos es como cuando tú te pones calcetines y en lugar de lavarlos solo le das la vuelta. ¿Qué ejemplo más feo que pongo? Perdóname, Señor, con tanto hermano santo acá. Pero cubrirlos es solo ponerles un maquillaje, pero está ahí. Tienes un barro en la cara, pero solo te pones algo y te lo cubres. De día bonito y de noche. Te lo cubres, te lo cubres, te lo cubres. Eso era lo que pasaba en esos tiempos con esos sacrificios, que era un mandamiento. Lo hacían por el mandamiento, porque el Señor se los mandó a hacer. Si no, no lo hubieran hecho. Entonces lo hacían, pero tenía una figura, porque eso era exactamente lo que el Señor venía a hacer. Ese sacrificio ya no iban a ser animales, sino que iba a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Lo bonito, amado hermano, que cuando nosotros no queremos creer en eso, no nos mueve nada. Porque la palabra es el agua. Y cuando nosotros lo cubrimos el barrito de la cara, ¿verdad? Con maquillaje. Pero luego empieza a llover. Tenías aquí, bueno, voy a hablar de las mujeres porque son las que se maquillan, ¿verdad? Pero en lo espiritual todos nos maquillamos. Así es. Pero cuando se maquillan, aquí las cejas, quizás no tenían nada, pero se veían unas cejotas. Pestañas, casi no tenía, pero hermano, parecía el abanico. No comía, se miraba verde, amarilla, pero se miraba bien chapudito cuando salía de la casa. Muy bonito. No, estoy exagerando. Usted no se mira así, ¿verdad? Usted mira bien. Y usted salió bien morosito. No se fijó si iba a llover o no. Según usted que iba a ser soleado. Si solo pone su piecito y ¡pua! Y cae el agua. Y usted... Triste realidad. Hermano, que regresa y ¡ay, la llorona! Dice. Porque ven toda chorreada. Lo bueno que su marido sí la ama. Y le dice, ¿qué pasó, mi chorreada? Pero se le descubre todo porque el agua le descubrió la palabra. Cuando usted viene a escuchar la palabra, el Señor empieza a descubrir todo aquello y se da cuenta que usted no lo puede cubrir, que necesita a alguien que se lo quite. ¡Aleluya! Y ese es el Señor Jesús, y eso era lo que ellos no entendían acerca de la Pascua que ellos celebraban cada año. No lo podían entender. Los discípulos no entendieron cuando Él dijo, ya no me aguantaba por llevar a cabo esta cena con ustedes, esta última Pascua con ustedes.
antes de padecer, antes de limpiar sus pecados, antes de pagar por ustedes, yo necesitaba estar aquí, porque para hacer eso necesitaba firmar algo primero. Aleluya. Bendito Dios. Usted no se mueve a una casa solamente con la palabra. Primero firma un contrato. Usted dice, ya firmamos el contrato y en mi casa. Luego de haber firmado el contrato, entonces usted se va a su casa. De igual forma, el Señor primero firmó el contrato de perdón para cada uno de nosotros y luego fue a llevar a cabo ese sacrificio por el cual estaba establecido ahí. Ok, firmas el contrato, pero tu sangre tiene que ser derramada. Porque si no es tu sangre, es la de ellos. Y el Señor dijo, no, yo estoy aquí en este instante, a esta hora, porque este fue el propósito de venir a este mundo. Hoy voy a sufrir, pero yo les voy a dejar saber a mis discípulos que estamos haciendo esto para que todo el mundo reciba la misma salvación, la misma gracia. El poder de ser salvos y de ser libres es para todo aquel que crea, todo aquel que lo reciba. Él no murió solamente por ti, murió por todos. Pero ellos no lo entendieron. No entendieron que Jesucristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Cuando dice a ese perverso, no está hablando de tu amigo, de tu vecino, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Está hablando de ti. Porque hay momentos que nosotros ya somos salvos, somos cristianos, pero seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos en el mundo. Seguimos cada fin de semana. Seguimos todos los días, ¿sabe qué es eso, verdad? Fumando, bebiendo. Seguimos diciendo maldiciones. Seguimos inconstantes. Seguimos siendo mujeriegos. Y vuelvo, yo no sé si esto está correcto. Hombreriegas, no, ¿verdad? Locas, mejor. Que se les van los ojos, pasa una escoba y... o un trapeador. Un sacudido. Todos los utensilios de limpieza. Y no pueden dejarlo. El Señor dice, límpiate de esa levadura vieja. Quítate a ese perverso entre ustedes. Pregúntale al que está en la partida, ¿tú sigues siendo así? Quítate ese perverso. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Hermano, oye lo que está diciendo el Señor. Esto es lo que realmente son. Son masas sin levadura, sin orgullo, sin pecado, limpios, porque el Señor pagó por ello, para que seas limpio. Eso es lo que eres. Pero el viejo o la vieja que sigue diciendo, no, pero es que ahora soy libre en Cristo. Aunque haga eso malito, malo acá, me confieso, iba a decir, pero no, me arrepiento y ya. No, sácate ese viejo. Hombre. Sí, porque ya viste bien, me lo decía el Señor, le va a decir la esposa. Confirmación. No, al viejo hombre. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya no celebramos el Pesaj, ya no celebramos la Pascua israelita, celebramos la Santa Cena. Aleluya. Porque Cristo es el Cordero Pascual. Ya no se va todos los años a hacer el sacrificio, el Señor lo hizo hace un poquito más de 2000 años. Y ya no se tiene que hacer otro más, porque ese era el Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, voy rapidito.
Éxodos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Este mes será para ustedes, el primero de los meses será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, aquí, en ese mes, en ese primer mes que el Señor estableció, antes de establecerlo, el Señor estaba llevando a cabo su Pascua. No la Pascua de la ley, su Pascua. Porque el cordero que se sacrificaba en un templo. La sangre se llevaba al lugar santísimo, se derramaba ahí en el atrio y se llevaba al lugar santísimo. Era un templo, era la Pascua de la ley. Pero aquí el Señor estaba llevando a cabo su Pascua, que es figura de lo que Cristo iba a hacer después. Pero a los israelitas se los dejó, a los hebreos, porque fueron hebreos cuando salieron de ahí y luego fueron llamados Israel. Se los dejó para que ellos lo hicieran, para que supieran, para que entendieran que eso era, todo lo que ellos estaban haciendo era figura de lo que Jesucristo iba a pasar para el perdón de sus pecados. Pero ellos no lo lograron entender, no lo pudieron entender, amado hermano. Pero sí les dijeron, en cada casa tiene que haber un cordero, cada iglesia debe haber Santa Cena. Aleluya, amén, amén. No puedo decirle yo en la iglesia, amado hermano, una vez al año, porque pues así lo hacían en Israel, porque por eso lo hacen muchas una vez al año. Pero el Señor, en esa sentada y en la mesa, cuando Él dijo ya no aguantaba llevar a cabo esto, cerró ese ciclo. Amén. E inició el de la gracia. Aleluya. Ya lo vamos a ver. Ahora dice, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Aquí no se equivocaron mencionando dos casas, sino que habla de una casa paterna. En la casa paterna significa el líder de la tribu, el de la tribu de Judá, y todas las familias que estaban bajo él. Cada uno tenía su casa. O sea, eso significa cobertura por medio de la cabeza del padre, de la paternidad. O sea, de las casas paternas, no maternas. Y no es porque el Señor diga, no es machista el Señor. No, el Señor nos ama igual a todos en la gracia, pero hay un orden. Hay un orden de gobierno que el Señor establece para que nosotros podamos podamos prosperar. Amén. Prosperar con libertad, con gozo, sin ningún problema. Gloria a Dios. Por eso en las cartas de Pablo dice, porque no fue primero la mujer, sino el hombre. Amén. La mujer vino del hombre. Pero de igual manera dice, el hombre viene de la mujer, porque luego nacemos nosotros. Así es, gloria a Dios. Pero en la creación, el primero fue el varón. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un orden, y en ese orden hay prosperidad, hay vida, hay victoria. No es un machismo, es simplemente gloria de parte de Dios. Bendito Dios. Entonces, significa cobertura, y en cada casa también se tiene que tener un cordero. O sea que la cabeza tiene que enseñarnos para que se lleve a cabo en cada casa. Esa es cobertura. Bueno, sigamos, versículo 5 al 7, dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Mire qué hermoso esto. Obviamente cuando hablamos del cordero que será macho y sin defecto, estamos hablando de Jesucristo. Él era el cordero de Dios, sin mancha, sin defecto. Lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabras. Amado hermano, cuando vinieron por el Señor Jesús, cuando Él estaba en el monte del Getsemaní, orando, y se estaba durmiendo Pedro, Juan y James, parece, y Santiago, James, siempre habla inglés.
Y Santiago, él viene, dejen de estarse durmiendo, hombre, oren para que cuando venga el día malo no les haga daño, tengan fuerza, puedan defenderse. Pero luego se escuchó un bochinche, dice, y venían por él. Él estaba con sus ovejas. ¿Quiénes eran sus ovejas? Los discípulos, exactamente lo que usted dijo. Aleluya. Los discípulos. Pero también entre los discípulos había una cabra. ¿Quién era la cabra? Judas. Exactamente el que usted dijo, Judas. Pero no solamente Judas, también los otros que venían de él, porque ellos eran israelitas. Y será tomado de entre las ovejas y las cabras. Y él fue tomado entre las ovejas y las cabras. Y lo guardarán. A él se lo llevaron preso primero y luego lo llevaron ante el sacerdote. Lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Todo Israel se va a congregar y van a matar el cordero y lo van a ofrecer. Es exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. Mire, se lo voy a mostrar rapidito. Ay, a ver si lo encuentro. Aquí está. Exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. Juan 19, 14 al 15. Ya era el día de preparación para la Pascua. O sea que ya iba a anochecer. Estaban cerca del mediodía. Estaban a mediodía obviamente. Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Te pregunto a ti, ¿quién es tu rey? Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo es tu rey. Cristo es tu rey. No hay otro rey. Amén, amén. Cristo es tu rey. Recuerda siempre eso. Versículo 15. ¿Qué dijeron los israelitas? Porque todos se reunieron en la plaza. Todo Israel se reunió, hermano. Esto llegó al oído de todos porque esto fue algo grande que se hizo en ese instante. Todo Israel se reunió y le dijeron a Pilato, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Exactamente lo que decía o lo que dice en el libro de Éxodos. Toda la congregación de Israel matará al anochecer. Entonces, lo que quiero que me entienda, que la Pascua de la ley no es la misma Pascua que se llevó el primer día cuando salieron de Egipto. Porque esa es la Pascua del Señor y la otra es la Pascua de la ley. En la cual ellos por ley tenían que hacerlo, el recordatorio de lo que pasó la primera vez. Y buscaban y daban el sacrificio no para quitarlos, sino para cubrirlos. Pero acá en este momento no fue quitado, no fue solamente cubierta la muerte, sino que se escaparon de la muerte, los quitó de la muerte, les quitó la muerte. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Los postes y el dintel obviamente es la cabeza de la puerta y los postes a los lados. Hermano, les decía ahora temprano, la cruz son 2 postes y se marcaron con la sangre de Cristo. Pero la cabeza, que fue donde fue puesta la corona, también se marcó el dintel. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y fue marcado. Y en toda casa donde esté la sangre de Cristo, pregúntale al que está en la par tuya, ¿está la sangre de Cristo en tu casa? Hermano, es necesario que la sangre de Cristo esté en nuestra casa, en la iglesia. Tiene que ser la sangre de Cristo, no la sangre del pastor, no, es la sangre de Cristo. No predicar el pastor, no predicar el gusto del pastor, el gusto de Cristo. ¿Qué Cristo quiere con su iglesia, con la novia? Para que crezca, para que salga adelante, para que no se detenga, para que pueda alcanzar la gloria venidera. Es la sangre de Cristo que es necesaria en las casas, en los postes y en el dintel de la casa. Éxodo 12:13 dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Donde tú te reúnes, la sangre de Cristo tiene que ser puesta por señal.
Significa, si llevas la sangre de Cristo, vas a hacer lo mismo que Cristo hizo. Predicar del reino, hablar de la salvación por medio de Él, hablar y dar el perdón, ser humildes como Él fue humilde. Pero si en la casa donde te reúnes hay orgullo, hay prepotencia, hay envidia de parte desde la cabeza hasta los pies, amado hermano, en esa casa no está la sangre de Cristo. O la están haciendo a un lado. Por eso es necesario, cuando yo vea la sangre, oiga, el Señor va a pasar por alto donde Él vea la sangre. Significa que muchas casas se quedaron sin ser marcadas con la sangre de Cristo, del Cordero. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esto nos habla también del arrebatamiento. Esto nos habla también de los 7 años de tribulación. Cuando el Señor vea la sangre, va a pasar, va a cubrir, dice. Y el ángel de destrucción va a pasar y no va a hacer daño. Pero esto es para los que comieron del Cordero. Estos son para los que marcaron con la sangre de Cristo sus puertas. Tú eres una puerta. Amén, amén. La palabra dice, alzad vuestras cabezas, ustedes puertas, o ustedes puertas, alzad vuestras cabezas. Amén, porque el Rey de Gloria va a venir. Dígalo, hermana, dígalo. Alzad vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria va a entrar en esta. Aleluya. Alzad vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria va a entrar. Hermano Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tú eres una puerta. Tú eres una puerta. Hoy hablábamos con uno de nuestros hermanos en la mañana. Y como dijo aquel de aquel programa, sin querer queriendo le dije otro nombre. El nombre de su hermano. Porque se parecen. En lo físico y todo. Se parecen. Tú y yo, si llevamos la sangre de Cristo, nos tenemos que parecer a Cristo. Aleluya. Tú y yo, si llevamos la sangre de Cristo, tenemos que hablar como Cristo. Gloria a Dios. Si tú y yo llevamos la sangre de Cristo, debemos de amar al Padre y amar a la iglesia y la palabra como Él la amó. Amén. Como Él la ama. Amén. Aquellos que son así, aquellos que tienen esa sangre del Señor Jesús, cuando venga la tribulación, antes de que la tribulación, cuando venga el ángel destructor sobre la tierra, porque Egipto es figura del mundo, amado hermano, en ese instante el ángel de destrucción va a pasar, amado hermano, de largo y no te va a hacer absolutamente nada. Por eso es importante la última cena, la cena del Señor, donde firmó ese pacto glorioso en el cual tú y yo entramos a ser parte de ello. Gloria a Dios. Él no le importó el sufrimiento, no le importó todo el vituperio que iba a pasar, no le importó la crucifixión, no le importó morir, porque Él estaba haciéndolo para que tú y yo tengamos vida y tengamos vida eterna. Versículo 14 de Lucas 22 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta que era un mandamiento para Israel. Era parte de las fiestas que celebraban, que el Señor Jesús tenía que cumplir cada una de esas fiestas. Él es el pan sin levadura. Y Él vino a cumplir. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, pero Él es el pan sin levadura. Cumplió esa fiesta. En que debía de sacrificarse el Cordero de la Pascua. Cumpliendo exactamente cada cosa, tal y como la Biblia lo dice. La Santa Cena es importantísima, hermano. Ahora, Él estaba cumpliendo los panes sin levadura, el pan sin levadura que era Él, pero ahora pasaba a lo siguiente, se tenía que sacrificar el Cordero de la Pascua. En Génesis 22, 7 al 8, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío.
Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Gloria a Dios. Esta promesa de Abraham, esta promesa de parte de Dios, porque Abraham era profeta. Bueno, es profeta porque está vivo. Amén. Es profeta. Y dijo, Dios proveerá para sí. Dios proveerá para sí. No el hombre, no los sacerdotes, no nadie más. No, Él mismo va a proveer para sí mismo el cordero perfecto. Esa fue la promesa. Y empezó la figura en Egipto para rescatarlos, porque esa es figura, amado hermano, del arrebatamiento. Es figura del tiempo de destrucción de los 7 años. Pero ¿cómo uno se salva? Oiga, por medio de la Pascua, por medio de comer el pan, por medio de comer el cordero y por medio de la sangre del cordero. Gloria a Dios. Ahora, años después, en Juan 1:29, se cumple la promesa del Padre y dice en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús, que es Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cumplió la profecía que había él hablado por medio de Abraham. Gloria a Dios. Él era el Cordero perfecto. Él era el Cordero perfecto. Juan capítulo 19, versículo 14 al 15. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. Y él dice, ¿cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato, ¿no tenemos otro rey más que el César? Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. En ese instante, el Cordero de Dios iba camino al sacrificio. La última cena. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Versículo 16 de Lucas 22. Porque les digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estaba cerrando el pacto con Israel y empezando el pacto nuevo con el mundo entero, donde a nosotros los gentiles nos estaban dando la oportunidad de también recibir esa gracia, esa misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos se alegran por ello, hermano? Aleluya, amén, amén. Gloria a Dios. Pero esa Pascua de ese momento ya no se va a volver ya no va a volver a pasar. Ese momento no volverá a pasar hasta que estemos junto con Él. Él no lo va a hacer personalmente. Que nosotros lo veamos, ya esté ahí. Pero a nosotros nos dice que tenemos que seguir haciéndolo. Recordándonos, dice la palabra, recordándonos, es para recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces dice Lucas 22, 17 al 18, y tomando, repita junto conmigo, y tomando una copa. Después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Ok, esta copa es la copa del Pesaj, de la Pascua que los judíos celebraban. Recuérdese, tomando una copa. Si está diciendo una copa, ¿qué significa eso? Que había más copas. Porque ahí en la mesa, en esos tiempos, había más copas. En algún momento vamos a hablar acerca de este tema de las copas en el día de la Pascua. Pero había más copas. Entonces él tomó una de las copas, que era la copa de la Pascua judía, y la repartió entre los demás. Recuérdense que nosotros primero comemos del pan y después bebemos del vino.
Entonces aquí él ahora está tomando la copa. ¿Por qué? Porque ya habían cenado, tomaron la copa, una de las copas, y cerraron, y cerró, selló esa parte de la ley. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Lucas 22, 19. Y tomando él el pan, ok, ya habían comido, ya habían tomado una de las copas, cerrando la Pascua judía. Ahora empieza la Santa Cena, la Cena del Señor, que es la que nosotros celebramos. Ahora dice, y tomando el pan, tomó el pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, el pan. Entonces ahí entendieron los apóstoles que cuando él hablaba en el capítulo 6 acerca de comerse su cuerpo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, entonces, oh, este es del pan que él hablaba, porque está diciendo, este es mi cuerpo, el pan es mi cuerpo, no tenemos que comernos su carne, sino comernos el pan, y por fe es la carne del Señor. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, lo que él sufrió. Al comer el pan, nosotros nos recordamos que qué pasó él por nosotros, y al comerlo nosotros estamos aceptando, siendo parte de ello, de todo lo que él pasó, y muriendo en la carne también. Amén. Mi cuerpo que es por ustedes, entregado por ustedes, dado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Dígale que está en la par suya, haz esto en memoria de Cristo. Haz esto en memoria de Cristo. No, fíjense que no dice en memoria de Benecer, en memoria del apóstol, en memoria del hermano Edgar, en memoria de cualquier otro hermano, otro pastor, no, en memoria de Cristo. Por eso decía al principio, si quiere hacerlo, usted que me está escuchando en su casa, busque pan, busque jugo de uvas, si no tiene, si es muy tarde, tome agua, que por fe se le va a convertir en vino. Aleluya, amén, amén. Pero hágalo, porque es en memoria de Cristo, no en memoria de su iglesia, no en memoria de su pastor, no en memoria, no, es en memoria de Cristo. Amén. Esto es por fe y la importancia que tiene. Entonces ahora viene luego en Lucas 22, 20, de la misma manera tomó, repita junto conmigo, la copa. Ya no tomó una copa, sino la copa. Porque había una copa que ellos tenían que era para el Mesías. Y que solo el Mesías podía tomarla. Entonces ahora viene y él cumpliendo esa profecía de las copas en la mesa de la Pascua, él toma la copa, porque esa copa representaba su cuerpo también. La copa, esta es la copa, esta, y lo que está dentro del vino, dentro de mí hay sangre, esta es la copa. De manera tomó la copa después de beber, de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La sangre de Cristo ha sido derramada por ti y por mí. Y ahora el Señor establece la cena del Señor para que nosotros recordemos eso. Pero no solamente eso, al comer de ese pan morimos junto con Él. Cada vez que nosotros lo hacemos, morimos a nuestros pecados, morimos a nuestras debilidades, porque el Señor se las llevó en la cruz. Pero al tomar de ese vino, estamos recordando el pacto que el Señor hizo con nuestro Padre Dios para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra reunión con Él. Ahora yo te digo, aquel que no toma la cena del Señor, aquel que no se sienta a la mesa del Señor, tampoco podrá sentarse a la mesa del Señor allá en los cielos. Porque solo los que se sientan a su mesa son los que estarán también allá con Él a la mesa. Porque la gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén, amén. No hay nada que pueda cambiar todo eso que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Solo quiero leerle esto. Las consecuencias de no tomar el pan y el vino. Juan 6:53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Ahora, si el Señor dice que tenemos que comerla y beberla cada vez que podamos en memoria de Él, significa que no lo tenemos que hacer solamente una vez,
significa que tenemos que hacerlo siempre. Y aquel que no lo haga, aquel que no coma de su carne, ¿cuál es la carne del Señor? El pan. Y aquel que no beba de su sangre, ¿cuál es la sangre del Señor? El vino. No podrán tener vida eterna en ustedes. Así que, hermano, por eso decíamos al principio, mejor se lo vamos a leer. Miren lo que ahora dice en el versículo 54. Pero todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Él no está hablando de su carne, él no está hablando de la sangre física, sino está hablando de esto, del pan y el vino, la santa cena, la figura que todo aquel que coma y beba tendrán vida eterna, y Él nos va a resucitar. Si morimos, Él nos va a resucitar en el último día. Juan 6:57, y vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Ahora, el maná es figura de la palabra. Muchos escuchan palabra, pero solo palabra en el desierto. Beben agua en el desierto, pero ¿sabe qué? Israel también, la mayoría, excepto 2, quedaron tendidos en el desierto y comieron del maná y bebieron de la roca. No solamente es recibir la palabra en la iglesia, es también llevar a cabo la Santa Cena, comer del pan y beber del vino, porque el que come y bebe vivirá para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Amén, amén. Es tiempo que nosotros, amados hermanos, empecemos a creer. Quiero que te pongas de pie, vamos a hacer una oración, vamos a tomar la Santa Cena, pero hazlo con fe, hazlo con fe. Porque aquel que lo hace con fe recibe un ADN diferente. Sus pensamientos cambian. Además de que hay promesas en la Santa Cena. Y no solamente eso, es un mandamiento, y en la obediencia hay poder. En la obediencia hay poder de Dios. Amén, amén. Tú y yo necesitamos comer. Necesitamos beber de la sangre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que entregó todo por nosotros, aquel que no le importó pasar sufrimientos para que nosotros recibamos vida eterna. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
bendito Dios, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón. Límpianos, Señor, de toda falta, toda falla, toda contaminación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Todo aquello, Señor, que haya ofendido tu corazón, que haya contristado tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos perdón. Ponte a cuentas ahí donde estás. Dile: Señor, perdóname por haberme apartado. Señor, perdóname por hacerme a un lado. Señor, perdóname por no creer completamente. Perdóname porque mi fe estaba fallando. Hoy vengo ante ti, Señor, pidiéndote perdón. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, de todo pecado, de toda suciedad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Bendito Dios, hoy en el nombre de Jesús bendecimos estos elementos, Señor, que estamos a punto de comer y beber, Señor. Los bendecimos y los santificamos en el santo nombre de Jesús. Levanta tu pan junto conmigo. Dice: Señor, te doy gracias por haber pagado por mí, Señor, mis culpas. Gracias por haber, bendito Señor, entregado tu cuerpo en lugar del mío. Gracias, Señor, porque pagaste de una manera tan difícil por alguien como yo. Ese es tu gran amor, Señor. Padre, bendecimos este pan y hoy declaramos que morimos, Señor, de la misma manera que tú moriste en la cruz y todo pecado murió. Hoy morimos a la carne, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Puedes comer del pan. Levanta tu copa conmigo. Padre amado, sentado a esa mesa, sabiendo lo que venía hacia ti, Señor, el sufrimiento, el dolor, la angustia, las burlas, la muerte en la cruz y todo lo demás que ibas a pasar por causa nuestra. Tú tenías alegría en tu corazón porque algo grande traías para cada uno de nosotros. Declarando y firmando en esa mesa el pacto entre el Padre y tú para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste cuando dijiste: esta es la copa que será derramada por cada uno de nosotros. Oh, Señor, bendecimos, Señor, ese momento. Te damos gracias, papito lindo, y declaramos, Señor, esa vida en nosotros, ese ADN en nosotros. Bendito Dios, queremos ser más como tú, queremos hablar como tú, ver como tú, escuchar como tú, amar como tú, Señor. Todo lo queremos hacer como tú, porque sin ti, Señor, nada somos. Tú eres la vida. Gracias, Señor. Bendecimos esta copa. Puedes beber del vino. Gracias, bendito Dios. Ahí donde estás, junto conmigo. Oh, aleluya. Inmolado del Calvario, canta conmigo. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo,
de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dilo junto conmigo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos, Señor, este pueblo. Te damos gracias porque sabemos que tu sangre fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Quizá hay alguien que nos está escuchando en este instante y que no ha recibido ese perdón, esa salvación, ser apartado de la muerte para que tenga vida eterna. Y hoy quiere recibir al Señor. Repite junto conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber derramado tu sangre por mí. Creo que eres el Hijo de Dios y que veniste a este mundo y moriste para el perdón de nuestros pecados y resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento, Señor, de todo pecado y te recibo en mi corazón como mi único Rey y Salvador. Guíame, Señor, todos los días de mi vida hasta estar contigo en el reino de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. I had a feeling that everything is gonna be alright. I had a feeling that everything is gonna be alright. I had a feeling that everything is gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Yo estoy seguro que todo me saldrá bien. Yo estoy seguro que todo me saldrá bien.
lo siento en todo mi ser. Todo está muerto, Él está vivo. Todo está muerto, Él está vivo. Todo está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Amén. Que el Señor les bendiga.